estas temáticas dentro de la empresa. Listo. El día de hoy, la idea es que podamos socializar un poco más todo ese tema importante de tener base de datos de nuestros clientes en nuestra empresa. De hecho, el taller de hoy se llama precisamente ¿por qué es importante tener una base única de clientes en la empresa? Entonces, yo dentro de mi diapositiva o dentro de la presentación lo dejé como base única de clientes. ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué? Porque tengo varios empresarios que cuando les voy explicando algún tema o cuando vamos a ver algún tema, ellos llegan y me dicen, Andrea, pero eso a mí ¿para qué me sirve? Entonces, de entrada quiero aclarar y quiero responder esta pregunta para que todos vayamos mirando, vayamos comprendiendo y entendiendo realmente por qué es importante para mi empresa contar con una base de datos de clientes, poder entender un poco más qué tipo de información es la que me sirve a mí, poder identificar algunas herramientas que nos faciliten a nosotros poder hacer ese trabajo de llevar la información del cliente y adicional, como tener unos tips o consejos a la hora de trabajar con toda esta parte de la información de nuestros clientes. Recuerden que cuando nosotros vamos a registrar información, ¿sí? También tenemos que ponernos en el lugar como de la otra persona y pensar, bueno, ¿qué datos realmente, si a mí me preguntan, yo voy a dar? Y esos datos, ¿para qué es que van a servir y para qué es que yo los voy a necesitar como tal? Entonces, iniciando, yo quiero que teniendo como referencia esa parte importante o esa claridad, ya sea que activen sus micrófonos y ustedes mismos me digan o que me envíen el mensaje ahí por medio del chat. Yo quiero que ustedes hoy, mis empresarios, los empresarios de la estrategia Mi Pyme se Transforma, me digan a mí en este momento o actualmente, ¿cómo ven ustedes a sus clientes? Para ustedes, sus clientes, ¿qué son? ¿Son solamente consumidores o son también aliados de la empresa? Yo quiero que en un momentico así rapidito, los que quieran pueden aquí a través del chat o pueden también activar sus micrófonos y decirme cuál de las dos opciones tienen ustedes o contemplan ustedes en este momento. Bueno, Julia aquí nos dice que son aliados. ¿Quién más se anima a participar acá por el chat? Recuerden que aquí no estamos rajando nada y todos estamos aportando. Profe, yo digo lo mismo, que son aliados porque a ellos al contar la experiencia de qué fue lo que vieron con nosotros, pues nos va a traer otro cliente. Entonces estaría trabajando con nosotros. Pues ellos no lo saben, pero estaría trabajando con nosotros como en el área de marketing, porque están dando la opinión de nuestra empresa y eso nos aumenta a llegar a más clientes. Exacto, muy bien, Lau también. Tenemos entonces aquí también, Lau nos dice que aliados aquí de la empresa Coarpi nos dicen que mis clientes son consumidores y a su vez son proveedores. Es muy cierto también. Listo. ¿Alguien más que se anime aquí a indicarnos? Sin miedo que aquí no estamos trabajando nada y aquí estamos aportando todas nuestras ideas. Entonces, resulta que muy de acuerdo a tanto lo que hice en la empresa Coarpi como a lo que decían Lorena y Laura, cuando nosotros estamos hablando de nuestros clientes, ¿cierto? Nosotros estamos haciendo referencia a que los clientes en términos textuales, en la definición que hay, ¿sí? Un cliente es quien adquiere un producto o servicio de un negocio. Por tanto, es lo que nosotros conocemos como consumidores desde la perspectiva de la empresa. En un primer lugar, el cliente es el que llega y compra mi producto. Y tenemos clientes recurrentes, que son ya los que nosotros como que sabemos, sí, este cliente siempre viene, este me compra,
ya nosotros lo vamos identificando, ¿sí? Y vamos sabiendo como, sí. Este fulanito siempre viene y de los productos que yo vendo, el que más consume es este, o el que más me pide este. ¿Por qué? Porque uno va aprendiendo a conocer a sus clientes. Pero cuando ya tengo otras personas que trabajan conmigo, ¿cierto? O cuando ya tengo también de esta manera en el ejercicio que vengo realizando más clientes que van llegando y que es el objetivo de lo que queremos conseguir a través de nuestras redes sociales, estamos haciendo referencia a que no solamente estamos hablando de consumidores, sino que aquí, como nos decía también Lau hace un momento, estos clientes que son consumidores se vuelven también unos aliados importantes de nuestras empresas. Entonces, adicional a que nosotros le vendemos el producto y la misión principal de nuestro cliente es que él compre, ¿sí? También entra este ejercicio de empezar a verlo como nuestros aliados. Entonces ya ampliar un poco más esa visión porque ya ellos mismos y siempre, o sea, no es que solamente por el tema de redes sociales, no todo el tiempo, los clientes son los mismos que se encargan de hacernos buena imagen o mala imagen. Entonces, si yo fui a un lugar y me atendieron mal, muy probablemente yo voy a decir, uy, no, yo ya no vuelvo, fui a tal parte, no, me trataron re mal, el producto muy malo, o sea, tengo 1000 razones para yo irle a contar a la gente el por qué no me gustó ese lugar. Que la diferencia ahora es que, bueno, sí, tenemos redes sociales y eso en cuestión de minutos hay memes y llega la información y uno se entera del chisme. Y de la misma manera, en nuestros canales digitales, un mal comentario hace que muchas personas lo vean en un momento, ¿sí? Entonces, un mal comentario o un buen comentario también. Entonces, nuestros clientes pueden llegar a ser, o en esta época se han convertido también en muy buenos aliados y pueden incluso darnos a nosotros mismos y a nuestra empresa información tan importante, incluso como si fuera también un colaborador de la empresa. ¿Por qué? Porque es que aquí es donde entra este tema de base de datos. Cuando nosotros empezamos a ir actualizando o a ir registrando o a ir almacenando información importante de nuestros clientes, y llamo información importante de nuestros clientes, no solo el nombre o el teléfono, ¿sí? Sino también, por ejemplo, la zona geográfica en donde está ubicado, las características o costumbres de compra, ¿sí? Lo que decíamos de nosotros poder saber como, bueno, este señor siempre me compra este producto, o no, estos clientes son más de tipo distribuidores, o estos clientes son más de este otro tipo de personas, o cada cierto tiempo o viene para comprar de mis productos en ciertas temporadas y cuáles son esas temporadas. Entonces, el yo sabérmelo de memoria, pues genial, pero cuando tengo muchos clientes ya me va a quedar como un poco más difícil yo saberme de memoria todo esto. Entonces, aquí es donde toda esa información que nosotros requerimos y que es importante nos va a ayudar a poder tomar decisiones y hacer seguimiento de nuestros clientes. Entonces, ya vamos teniendo aquí en cuenta también que nuestros clientes son consumidores, son los que compran nuestros productos o adquieren nuestros servicios, pero a su vez son unos muy buenos aliados para nuestra empresa. Entonces, dentro de esto, yo quiero que ustedes me cuenten, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tipo de aportes o beneficios ustedes me podrían decir que sus clientes les han brindado a su empresa? Entonces, que ustedes me puedan decir como, no, Andrea, es que imagínese que mis clientes a mí me han aportado en esto. Bueno, obvio, lo principal son los ingresos, ¿cierto? Porque si él va y compra mi producto, pues sencillamente está dejando dinero en mi empresa.
Pero ¿qué otra cosa les están aportando o les han aportado esos clientes a ustedes? Nuevamente, el que quiera activar el micrófono puede activarlo y decirme, o a través del chat pueden dejar también el comentario. O sea, sí, sin miedo, díganme. No, Andrea, yo considero que mis clientes a mí me han aportado de esta manera. Alguna enseñanza, algo que les han ayudado a identificar en su empresa, algo que los ha beneficiado a ustedes para poder solucionar o para poder mejorar. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué me pueden decir? Pues cuando yo trabajaba TAT, los mismos clientes le mostraban a uno sus necesidades, entonces eso nos ayudó para hacer un estudio de mercado y saber, que, por ejemplo, en esa época yo vendía pan, entonces para saber qué presentaciones se vendían más, cuáles eran las verdaderas necesidades del cliente, porque digamos el pan integral no lo usan para los sándwiches, ¿sí? Cosas así. Entonces esa retribución, está bien dicho, que le dan a uno los clientes, pues lo que hace es que uno pueda hacer un buen estudio de marketing y poder llegar realmente a los clientes que realmente adquieren el producto. Que realmente necesita tu empresa. Muy bien, André, muy bien. Ellos nos aportan información, ¿cierto? Ellos nos ayudan a entender cuál es la necesidad de cada uno y por qué, por ejemplo, hay un cliente al que le puedo ofrecer el pan integral y hay otro cliente al que no, ¿sí? O porque este lo va a utilizar más que este. Entonces, asimismo, incluso ellos mismos nos van diciendo que obviamente, y eso ustedes van a decir, oye, Andrea, eso es lógico, todos nuestros clientes no son iguales. Entonces ahí es cuando en algún momento nosotros les hemos hablado también de nuestro budget persona y de nuestro segmento de cliente y por qué es bueno entender que tenemos diferente tipo de público. Y aquí en la empresa, bueno, aquí Julia nos dice, Lore nos ha dicho, nos han referido, buenas referencias, nos han calificado, que ahí es donde nosotros entramos a recomendarles también como, oiga, dígale a su cliente, empecemos con los que más confianza les tenga, usted sabe que son súper buenos clientes con ustedes, que los empiecen a calificar en redes sociales, en la ficha de Google, en Facebook, en Instagram, que le dejen buenos comentarios. De Coarpi nos dicen, nos han aportado buenas experiencias. María dice, me han aportado la recomendación voz a voz y eso le ayuda a atraer más clientes. Laura me dice, bueno, eso me ha servido para desarrollar nuevos productos. Y en Coarpi, adicional a buena experiencia, tenemos también la opción de mejorar ese producto. Y aquí eso es muy importante. Y entonces aquí es donde entra nosotros. Si nosotros sabemos por qué algo es importante para nosotros, ¿cierto? Nosotros vamos a empezar a fortalecer y a decir, bueno, sí. Obviamente, lo que yo necesito es vender. Pero entonces, ¿yo cómo voy a vender si logro llegar a mi cliente de la mejor manera posible? Y resulta que aquí es donde entra una parte también que es muy importante, que es cuál es esa importancia que tiene nuestro cliente en nuestra empresa. Y entonces aquí ya entramos a tener o a recordar que nuestro cliente es el que hace rentable un negocio, ¿sí? Y mucho mejor cuando tenemos esos clientes que son súper fieles, que siempre vuelven, que ustedes saben que mensualmente van a comprar porque saben que sus productos son buenos, o porque ustedes lo atienden muy bien o porque tienen una combinación de todo. Entonces, esto adicional a que es un cliente feliz, un cliente contento, un cliente que nos compra, es un cliente que lleva otros clientes, ¿cierto? Entonces, que vaya, mire que traje a mi hermana, traje a mi amigo, yo le dije a fulanito, yo lo recomendé con su tanito. Entonces, está recomendando, pero inicialmente está comprando y puede estar comprando cada mes, se vuelve recurrente. Y así sea un cliente que solo ha ido una vez y que nos compró, están dejando dinero en
nuestra empresa, están haciendo que nuestro negocio sea rentable. Por lo mismo, y como les comentaba, nosotros como clientes y poniéndonos desde el punto de vista del cliente, promovemos lo que nos gusta, aplica para todo, cualquier marca, cualquier producto. Uno dice, ay, fue tal parte y me encantó, tiene que ir. Entonces, bueno, si me lo recomendó, bueno, vamos. Que hay algunos que como que es como, vienen y le dicen a uno como que, uy, no, este lugar no me gustó. Fijo no vuelve o fijo de pronto por ir a ver si es cierto, porque no todo el mundo tiene los mismos gustos. Esto va y resulta que sí, tenía toda la razón, pero bueno, uno como cliente, porque nosotros además de que somos empresarios, somos clientes y cuando somos clientes a veces se nos sale esa parte cansona de ser cliente, uno promueve lo que le gusta. Posibilita que nuestra empresa crezca. Entonces, eso se vuelve como una red, así como esas redes de mercadeo que usted viene y trae a Julanito y este trae a Sutanito y usted así, y sigue creciendo. Y al tener más clientes, pues nuestra empresa se mantiene, se sigue desarrollando, continúa mejorando y seguimos fortaleciendo esas actividades. Entonces, la próxima vez que un cliente llegue y entre por la puerta de su negocio, no solo piensen que viene a comprarme, no. Recuerden todas estas características que hace importante a su cliente. Y entonces, ¿cómo les vamos a atender? A través de nuestros canales digitales. ¿Cómo lo vamos a recompensar por esa buena atención que tenemos? Todo eso es lo que hace parte de esas estrategias que nosotros podemos realizar y que por eso es importante tener una base de datos de clientes. Entonces, incluso las empresas así de marcas reconocidas que utilizan como dentro de esas estrategias enviar publicidad a sus clientes. Ellos no envían publicidad a sus clientes porque sí, ellos no es que fueron y venga Julanito, regáleme esta base de datos y yo voy a enviarle aquí a todo el mundo. No, son los mismos clientes los que le han entregado esa información o nosotros los que les hemos entregado esa información. Entonces, aquí hay algo muy importante que debemos tener en cuenta cuando vamos a utilizar una base de datos es que no copien datos por copiar. No es como que, venga, yo compro esta base de datos y ya, pues puede funcionar y servir. O venga, páseme datos de sus amigos, o sea, es diferente cuando alguien me referencia a mí porque yo sé que realmente le puede interesar a cuando yo voy y paso de bases de datos en bases de datos, entonces le estoy enviando, exacto, los estoy incentivando, les estoy dando razones para que se queden y para que traigan otras personas. Recordemos también que así como ellos posibilitan nuestro crecimiento, ellos señalan nuestros puntos débiles. Entonces, a nosotros, por ejemplo, digamos, ustedes, nuestros empresarios, son nuestros clientes, ¿sí? Ustedes reciben un servicio de nosotros, ustedes están recibiendo ese conocimiento que nosotros brindamos. Y son ustedes mismos los que hacen, o los que en referencias hablan de nosotros y nos dicen, sí, mira, esos extensionistas súper buenos, hacen esto, nos enseñan esto, otros son súper pilos. Pero son ustedes mismos los que en algún momento pueden llegar a decir, uy, no, esa extensionista más cansona, no, y eso no enseña nada. Entonces, así mismo pasa con nuestros clientes, ¿sí? Ellos mismos señalan nuestros puntos débiles. Y ahí es cuando nosotros tenemos que aprovechar para conocer esa opinión del cliente antes de que se vuelva como una bola así de nieve súper gigante que el cliente va y le dice a todo el mundo, replica en redes sociales y pelea aquí, pelea allá. Entonces, nosotros aquí entramos ya a entender por qué es importante realmente tener esta información. Entonces, dentro de la información o dentro de la base de datos de cliente que nosotros vamos a tener, está el tema de que es muy importante guardar y tener dentro de esta información la base de datos, las opiniones de nuestros clientes, esas calificaciones, esos comentarios que nos ayudan a nosotros
a poder organizarnos más y a poder saber cómo y proponer como, ah, listo, sí, vamos a hacer esto, voy a organizar de esta manera, voy a hacer de esta otra forma. Entonces, tengamos siempre en cuenta de que adicional a todo eso, nuestro cliente es el que va a brindar un feedback, una retroalimentación valiosa sobre mi empresa. Entonces, es el que va a decir, muy bueno, yo fui, me gustó, publica una foto de si es un restaurante, si es un hotel, si es un producto, comparte en sus redes sociales. Entonces, aquí, este cliente del que nosotros vamos a empezar a guardar esa información, ya lo vamos viendo desde otro punto de vista, ¿cierto? Porque ahora es un consumidor que adicional es un aliado de nuestra empresa. Es importante para nuestra empresa. Puede hacer parte sin que él lo sepa y sin que lo contrate de nuestro equipo de trabajo y es quien se va a encargar también directamente de hacer como todo ese ejercicio de contarle a otros qué es lo que nosotros hacemos, de qué manera lo trabajamos y por qué sí nos recomienda o sí le recomienda trabajar con nosotros. Entonces, es importante para que lo tengamos en cuenta a la hora de empezar a identificar por qué debemos tener una base de datos de nuestro cliente. Y finalmente, pues es como dentro de esas cositas que hace, el cliente señala el camino del progreso para una compañía. Entonces, los mismos clientes son los que nos ayudan a definir la visión del negocio y del producto. ¿Qué es lo que qué es lo que yo puedo ofrecer? ¿De qué manera? Aunque pues lo ideal es que con ese comportamiento y con las actividades que ya vamos identificando, nos podemos adelantar a esas necesidades y de hecho como proyectar un poquito más a futuro como, mire, para esta época yo creo que podríamos ofrecer esto, podríamos hacer esto otro, de acuerdo a ese comportamiento que nosotros vamos revisando. Entonces, de ahí que es tan importante el tema de empezar a comprender por qué para mí va a ser importante tener una base de datos de mi cliente. Hay 6 roles importantes que nuestros clientes cumplan en nuestra empresa. Estas funciones que ellos realizan nos ayudan a nosotros a organizarlos y a entender desde un punto de vista mayor lo que estábamos hablando hace un momento. Tenemos que el cliente es el consumidor, ¿cierto? Entonces tenemos ese perfil principal de nuestro cliente que es el que viene y compra. Entonces, si un cliente viene y compra y si un cliente es ya como un cliente fijo que nosotros sabemos que nos trae más clientes, nosotros podemos decir como, ah, sí, no, es que pues yo igual lo tengo en WhatsApp y entonces él me pide y ahí yo tengo todas las conversaciones de lo que él me ha pedido, de las compras que ha realizado, pero recordemos que el hecho de tener conversaciones en WhatsApp o de tener nuestro contacto guardado en el celular no me está haciendo referencia a mí a que yo tengo una base de datos de mi cliente, ¿no? O de mis clientes. Tengo los contactos y ahí puedo de pronto hacer un seguimiento. Pero aún así, si yo necesito volver a recordar o si yo quisiera venir a mirar cómo venga este señor cuando me compró tal cosa o qué fue lo que me compró, o si quiero hacer seguimiento, no sé, por alguna devolución o algo, me toca devolverme por allá a mi WhatsApp, ¿cierto? Y en ese WhatsApp empezar a mirar como, oiga, mire este señor por allá en mayo y ya estamos en agosto. Y volver a buscar toda esa conversación y si en algún momento se me formateó, se me borraron las imágenes o esto. Entonces, una de las razones así súper fundamentales para poder nosotros tener o para tener una base de datos de clientes, ¿sí? Es el tiempo, por ejemplo, el tiempo que nos vamos a ahorrar cada vez que vamos a buscar información referente a alguna venta que hayamos realizado o a algún cliente en general y adicional para que nos ayuden a entender los hábitos de consumo de nuestros clientes. Y entonces, así como decía Andrea hace un ratico, para irlos entendiendo, ir sabiendo como, no, miren, nosotros dentro de los productos que podemos ofrecer, tenemos esto, tenemos esta otra opción, podemos hacer esto de esta manera.
Entonces, es así como en ese ejercicio vamos entendiendo, ya tenemos 2 razones por las cuales es importante tener una base de datos de nuestro cliente. Cliente como prosumidor y creador de contenido. Aquí ya hablamos, y en esto lo decían o hacía el comentario en la empresa Coarpi, los clientes son consumidores y son proveedores. Entonces, de aquí que por eso ya hoy en día los llamamos o hace referencia a un prosumidor, ¿sí? Y adicional es creador de contenido. Entonces, parte de esa estrategia de marketing que debemos tener en cuenta y que es muy importante también es esa partecita. El cliente va y compra, pero adicional a que el cliente va y compra, sube la foto en Instagram, sube la foto en Facebook, nos etiqueta, crea una historia, nos deja buenas referencias. Entonces, él ya se está volviendo una parte fundamental de esa información, de esa estrategia de marketing que tenemos. ¿Hay alguna pregunta? Listo. Entonces aquí es importante, si de pronto en algún momento tienen alguna pregunta, como igual estoy viendo acá también la pantalla, me escriben en el chat o no importa, me interrumpen, activan el micrófono y dicen, Andrés, yo tengo una pregunta así, o tengo un comentario o algo así que quieran aportar. Entonces, nuestros clientes ya son parte importante de esa estrategia de marketing. Y yo, por ejemplo, le digo también a los empresarios, y sé que todos mis compañeros, venga, aprovechen, díganle a sus clientes, oiga, etiquétenos suba una foto, etiquétenos en sus historias, en su Facebook, en su Instagram, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de entrada eso es una muy buena estrategia de que otras personas nos conozcan. Déjenos sus recomendaciones, sus calificaciones, hagamos esto otro. Entonces, aquí ya nos vamos viendo beneficiados con esa tarea que vamos a realizar, ¿sí? O con ese contenido o esos comentarios que ellos nos están dejando. Entonces, muy importante también recordar que nuestro cliente, o una de las funciones que cumple nuestro cliente es como crítico, porque tanto las cosas buenas como en las cosas malas, él es el que se va a encargar de irle a decir a todo el mundo como, oiga, no, a mí no me gustó esto por esta razón, por esto otro, o por el contrario, uy, no, a mí eso me encantó. Vamos, o lleve más gente, o venga, le llevo a tal persona. Entonces, aquí nosotros debemos recordar, muy importante, que nuestro cliente, uno de sus roles principales y que uno suele hacer muy bien como cliente, es ser crítico. Recordemos también, tengamos en cuenta también la parte de que nuestro cliente es una pieza clave para el desarrollo de nuestro producto. Entonces, él nos ayuda a definir como, uy, no, cómo las empresas deciden que un producto o un servicio ya no lo van a brindar, porque son los mismos clientes los que lo critican o los que lo recomiendan, o los que dicen debemos hacer esto, o los que dicen debemos hacer esto otro, o los que dicen, o los que por no comprar, por el simple hecho de que ese producto no se vende, ya sabemos que ese producto no funcionó, ¿cierto? Entonces, o que de pronto el segmento del cliente, o sea, que le estamos apuntando, debe ser diferente, que nuestro mercado debe ser diferente. Entonces, cuando vamos a desarrollar productos, en muchas ocasiones nosotros decimos, es como, ay, no, es que yo quiero hacer esto. Y parte importante que debemos tener en cuenta es como, listo, y si van a haber personas que lo van a comprar, sí, listo, ¿y cómo saben? Les pregunto, ha ido evaluando el mercado, sus mismos clientes le han dicho, porque a veces ellos mismos le dicen a uno, oiga, mire que a mí me gustaría que ustedes hicieran esto, o que tengan en cuenta esto otro, así como ustedes nos dicen a nosotros, oiga, Andrea, mire, y si nos dan más tiempo, y si vimos este tema, y si dentro de la temática o dentro de las actividades incluimos esto otro. Entonces, eso mismo nos va ayudando a nosotros a tener ideas
de qué tipo de productos o qué tipo de servicios podemos empezar a ofrecer también. Y no por capricho de un solo cliente, sino porque pues de ahí en adelante hemos tenido varios clientes con opiniones similares. Cliente como evaluador de experiencia, entonces, de acuerdo a estadísticas que se han realizado, el 76% de los jefes, de los líderes de las grandes compañías considera que mejorar la experiencia del cliente es una prioridad alta o crítica. ¿Por qué? Porque en los últimos años la mayor competencia que tiene entre las empresas no es tanto el tema de precios, eso influye, obviamente, pero es más el tema de la experiencia, incluso que el mismo producto o el mismo servicio, pero ¿qué hace parte de esa buena experiencia de cliente? Todo el conjunto, el servicio, la atención, el lugar, todo hace parte de que ese cliente tenga una muy buena experiencia. Entonces, los clientes siempre van a ser evaluadores de experiencia y para eso nosotros, parte de ese seguimiento y esa importancia de tener esa base de datos y de saber por qué este cliente cuántas veces ha venido en el mes, por ejemplo. Uy, este cliente ha venido 10 veces, 20 veces y en cada ocasión que viene compra tal producto o ha comprado productos diferentes. En las opiniones nos ha recomendado que deberíamos hacer tal cosa. Dentro de los productos que nos ha solicitado, que incluso nosotros nos tenemos, nos ha hecho caer en cuenta esto. Entonces, a nosotros nos dicen, muy probablemente nosotros lo apuntamos en alguna agenda. Después el problema es, así como cuando uno va a recordar dónde apuntó las contraseñas, el problema es recordar en qué agenda de todas las que uno tiene fue que la apuntó. Lo mismo ocurre con los datos. Entonces, es que si yo tengo un cuaderno donde tengo que cada vez que voy a hacer algo, venir a buscar qué fue lo que se vendió, qué fue lo que el cliente buscó. Entonces, imaginémonos tener en un cuaderno esa información y que tengamos que saber exactamente en qué página, en qué fecha, en qué día. Eso nos va a duplicar el trabajo porque primero tendríamos que ir a ver la factura. Y esa factura, entonces, si sí lo anoté, entonces ir a buscar allá qué seguimiento hicimos, de qué manera, o si de pronto no está la persona que fue la que hizo la venta, pasa entonces, yo creo que no hay cosa más fastidiosa en el mundo que cuando uno tiene que llamar a Movistar, a Claro o a un banco y lo pasan como con 5 personas diferentes y a cada persona uno tiene que volverle a contar la misma historia. Entonces, si yo tengo una base de datos donde voy llevando el registro de mi cliente, de lo que le vendí, de en qué fecha le vendí, de sus opiniones, pues de esta manera va a ser más fácil esa interacción y eso va a ser parte de esa experiencia de mi cliente. Y por último, pues mi cliente es embajador de la marca, ¿cierto? Es importante que nuestro cliente vaya y nos diga y sea el mismo que promueve la marca entre los amigos, entre los familiares, entre los conocidos. Hace parte, imagínense tan bonito cuando alguien más va y habla mal de uno. Y entonces llega este cliente y estos clientes dicen, no, pero eso es muy bueno y allá van y esto otro. Entonces, vamos teniendo ese buen ejemplo, esa buena referencia de ese cliente, provee buenos comentarios oportunos, objetivos que nos ayudan a nosotros a crecer. Muy importante, representa un canal de marketing gratuito, porque se está subiendo fotos, se está subiendo contenido, está subiendo videos, se está subiendo en redes sociales. Ustedes no le tienen que pagar, el bien y consume su producto, su servicio, les está pagando a ustedes y antes ustedes se están viendo beneficiados también porque ellos son los que están reproduciendo o mostrando o ayudándoles a vender esa marca de ustedes. Entonces, de aquí ya vamos teniendo en cuenta, ¿sí? Todos esos factores que hacen que mi cliente sea lo suficientemente importante como para que nosotros como empresarios nos tomemos a la tarea de llevar un seguimiento de lo que hacemos con ellos.
de llevar un registro de las ventas que realizábamos, de que si tuve que pasarles una cotización, entonces poder hacer ese ejercicio de cómo vamos, qué le pareció, cuándo le pareció, qué deberíamos cambiar, definitivamente no le gustó, bueno, díganos de pronto en qué podríamos mejorar, o si dijo que sí, entonces a quién más nos podría referenciar, y vamos haciendo todo ese seguimiento, que si por ejemplo, en el caso acá, con usted, digamos, entre nosotros mismos, si está el empresario, tenemos a Laura y por alguna razón, entonces Laura recibió también asesoría con Katy, con Cristóbal, con alguno de los otros compañeros, que Laura siente que igual estar hablando con cualquiera de ellos es como estar hablando con Andrea, porque todos saben, porque todos son muy buenos y porque todos conocen como esa experiencia o tienen el conocimiento de que, sí, mire, este es el ejercicio que se han venido realizando. Entonces, que si ustedes tienen otros vendedores y por alguna razón no están, no sea como que siempre es que, ay, venga, es que, y no está el señor fulanito, no, entonces no, yo vuelvo cuando él esté. Muy probablemente, entonces, de aquí a que vuelva ese cliente o se fue para otro lado, no. Que todos estemos dentro del equipo de trabajo en esa sintonía de que nos reconozcan como empresa porque hacemos un buen ejercicio, porque tenemos la información y porque hacemos un buen seguimiento de ese trabajo que realizamos con nuestro cliente. Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta, algún aporte, algún comentario que quieran hacer, alguna pregunta específica que me quieran hacer sobre este tema de base de datos? ¿O seguimos? ¿Cómo vamos aquí en el chat? A ver, espérenme. Listo. Perfecto. Ahora, cuando nosotros hacemos el ejercicio de tener una base de datos de clientes, ¿sí? Base de datos quiere decir que estoy registrando, almacenando datos específicos que de una u otra manera a mí me van a servir, que están estructurados, que se relacionan de alguna manera entre sí y que me van a servir a mí como empresa. Y en este entonces nosotros podemos tener que esta base de datos nos va a servir a nosotros para poder tomar medidas operativas, comerciales y de marketing que nos ayuden a nosotros también a seguir creciendo dentro de nuestra empresa. Entonces, que nosotros podamos decirle a nuestros clientes, como podamos empezar a comprender, listo, ¿cómo voy entonces yo a entender mi consumidor, qué es lo que quiere, qué es lo que está buscando, cómo interactúo yo en redes sociales, cómo interactúan ellos en redes sociales, qué es lo que están buscando? Incluso aquí esto me ayuda también para tener esa parte de identificar esa segmentación de clientes. Recordar que cuando nosotros vamos a hacer un anuncio, ese anuncio no le va a interesar de pronto a todo el mundo de la misma manera, o no va a poder ser una misma estrategia, pero entonces sí vamos a conocer o a tener claro a quién le podemos llegar. Entonces, para comprender a mis consumidores, ¿sí? Si yo llevo en un registro, por ejemplo, la información de las ventas que realicé en cierto año, en cierto periodo de tiempo, puedo saber cuál es el producto que más está vendiendo y eso hace parte de tener una base de datos de clientes. Tener una base de datos de clientes no es solamente tener el teléfono, la dirección, el correo electrónico, el nombre, no. Es, por ejemplo, yo poder ir y evaluar y decir, bueno, mire, tengo aquí también la relación de ventas que he realizado. Y en esa relación de ventas que he realizado, entonces, mire, el señor, si yo vengo y filtro y busco, el señor fulanito ha venido a comprarme este mes 5 veces. Y si yo necesito no solamente ver, listo, por cliente en específico, sino por productos, entonces yo quiero ver, bueno, en las ventas de, por ejemplo, de julio,
qué productos fueron los que más se vendieron. Sí, incluso, y ya saliéndome aquí un poquito, que es el tema de cuando llevamos también en nuestro inventario. Tener esa base de datos de inventario nos ayuda a nosotros a saber cuál producto se está vendiendo más y cuál no. Que normalmente, ¿qué hacemos? Ustedes me dicen como, no, Andrea, yo voy y cuento, o veo un producto ahí que está quieto y que no se vende, y entonces así sé que no, que es que ese producto no está saliendo. Entonces, si yo lo tengo en un Excel y en ese momento, justo en ese momento, no estoy en la empresa cuando me preguntan por un producto en específico, si yo quiero saber y no estoy en la empresa y no puedo ir a contar y mis vendedores están ocupados, entonces, bueno, yo puedo ingresar a mi aplicación en el Drive, en donde yo tenga esa opción. ¿Para qué? Para actualizada, para que yo pueda hacer ese seguimiento y pueda decir, ah, sí, mire, este mes se vendió tal producto, entonces voy a comprarlo nuevamente ahorita para el mes de agosto, ¿sí? Y entonces no tuve que poner allá a todos mis colaboradores de cabeza que vaya y mire y pregunte y busque la factura y llame a ese cliente, no, yo lo sé. Pero también es importante que tengamos esa información en un solo archivo, en una sola aplicación, de tal manera, ¿sí? Que, por ejemplo, digamos, voy a tomar aquí ejemplo a André. Entonces, por ejemplo, André maneja su propia base de datos de clientes a los que ellos contactan y con quien ellos hablan. Y entonces están las personas que se encargan de la parte de venta y cada uno se encarga y cada uno conoce el proceso de qué yo hice con este cliente, de qué manera lo hice. Pero entonces, si a André le preguntan, André no sabe, y si a ellos le preguntan lo que ha hecho André, ellos no saben. Entonces, ¿qué ocurre? Sencillamente esa información adicional a que estamos haciendo doble trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos dos bases de datos aparte, donde por un lado están el nombre de mi cliente, el teléfono, bueno, toda esa información básica. Y entonces aquí el comercial tiene exactamente lo mismo, otra base de datos con la misma información. Que entonces aquí André tiene que venir y revisar y registrar toda la consulta. Un ejemplo, André, solamente un ejemplo. André viene y registra toda la información de lo que ella hizo, ¿cierto? Y entonces cada uno de los comerciales hacen exactamente el mismo ejercicio con su información. Entonces, si nosotros tenemos todo en un solo archivo, ¿sí? Y todos tienen acceso, o sea, todos los interesados, porque pues tampoco parte de tener esa base de datos es el tema de seguridad y saber a quién sí, a quién no le damos permiso y acceso a esa información. Entonces, André, no, Eso ellos... era lo que te iba a decir. Eso era lo que yo te quería decir. Lo que pasa es que ya me ha pasado. Y lo otro es que Drive ya controla como el espacio de almacenamiento. Entonces, por ejemplo, en el correo mío ya me dice tienes que comprar más almacenamiento porque ya no tienes más espacio. Sí, pero espérame que para allá iba. Entonces, André llega y dice, no, Andrea, es que nosotros hicimos en el Drive el archivo y entonces ahí cada uno registra, pero el que necesita, ¿sí? Y a quien solamente desde la parte comercial, el que necesita puede consultar. Y entonces ya no tenemos varios archivos con la misma información, sino que los unificamos. Entonces, Andrés ya registra, bueno, el cliente fulanito de tal, lo llamé tal día, tal hora, en tal fecha, se programa visita. Entonces, el comercial, y se asigna a tal persona. Entonces, el comercial ya viene y revisa lo que registró Andrés y continúa el seguimiento. Sí, se programa visita para tal día. Se realizó la visita, se realizó el registro y va quedando todo actualizado. Entonces ya pasamos de tener archivos independientes a tener un solo archivo donde lo pueden consultar única y exclusivamente las personas que necesitan esa información. Entonces aquí vamos teniendo también el ejercicio de poder compartir o de poder realizar un seguimiento a través de esta herramienta. Entonces, adicional a que comprendemos el comportamiento de nuestros consumidores, podemos desarrollar una ventaja competitiva.
Entonces, dentro de desarrollar una ventaja competitiva, nosotros podemos empezar a evaluar y analizar datos. Entonces, cuando nosotros ya nos ponemos en la tarea de ir a mirar el archivo, ¿cierto? Y decir, bueno, yo quiero saber en los últimos 3 meses cuáles son los productos que más se han vendido, ¿sí? O de pronto, si estamos hablando de los que piden descuento, ¿cuáles son los productos que más se venden, pero que de pronto más se han vendido es porque nos tocó bajarle el precio, porque el cliente nos pedía descuento, porque nos tocó ponerlos en oferta? Entonces, eso nos va ayudando a tomar decisiones. De aquí que también es importante tener una sola base de datos donde ustedes puedan consultar esa información. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, digamos, aquí, por ejemplo, me va a pasar entonces con Laura. Laura resulta que ofrecen servicios de talleres y actividades y entonces Laura puede decir, ah, no, a mí me llegaron 20 estudiantes para tal taller. Y otro de sus compañeros tiene como, no, a mí me llegaron 30 estudiantes para este otro taller. Y tenemos otro taller al que no le llega ninguna información. Laura puede proyectar y decir el comportamiento del curso que ella dicta. Pero si el otro compañero quiere saber, bueno, ¿y será que lo va a volver a implementar? ¿Será que va a volver a brindarlo? ¿Cómo podemos saber si Laura tiene la información aquí en su cabecita y en su archivo y el compañero tiene la información en su cabecita y en el de él? Y si justo en el momento en el que tenían que decidir si sí se iba a dictar o no el curso, entonces sencillamente, ¿qué pasó? No pudimos contactar a Laura porque estaba ocupada, porque precisamente estaba dando un taller y no pudimos dar respuesta para saber si contábamos con los materiales, con el tiempo, con todo. Entonces, al ya ir llevando esta información, nosotros podemos ir poniéndonos en ventaja con respecto incluso a lo que está mostrando la competencia, a lo que está vendiendo la competencia, y esto nos va a ayudar también a conocer un poco más a nuestros clientes de tal manera que nosotros podamos implementar o impulsar nuevas estrategias de atracción y de retención de clientes. Entonces, algo que hacen en las empresas es ese tema de referidos. Entonces, en algunos casos es como, bueno, señor cliente, si usted me trae o me regala el contacto o me comunica o vienen tantos clientes más de parte suya, le damos un regalo, le damos un descuento, lo invitamos a tal cosa. Entonces aquí entra ese ejercicio de que vamos logrando obtener una ventaja competitiva de lo que le gusta a mi cliente para así atraer más personas también. Y tenemos la opción de personalizar esa experiencia que nosotros brindamos. Entonces, de acuerdo, pues todo eso es como basado en estudios, ¿cierto? Un estudio realizado reveló dentro de sus estadísticas que el 80% de los clientes tienen más probabilidad de comprar un producto o servicio de una marca que ofrece experiencias personalizadas. Entonces, esa base de datos de clientes puede ayudarlos a ustedes a recibir o a que tengan esa información que necesitan para poder saber yo cómo puedo definir o cómo puedo yo hacer que la experiencia con mis clientes sea un poco más personalizada, ¿cierto? Entonces, aquí es donde entramos también a mirar los diferentes tipos de contenido que nosotros podemos realizar teniendo en cuenta como esta información que nos está dando nuestro cliente. Entonces, es muy importante que nosotros identifiquemos o que nosotros tengamos claro el porqué de tener esta base.
Listo. Entonces, ¿qué tipo de datos nosotros podemos tener? Podemos tener dentro de nuestras bases de datos. Entonces, sencillamente está la información básica de contacto. Como mínimo, lo ideal es que nosotros tengamos el nombre del cliente. Dentro de nuestra estrategia, si nosotros lo deseamos, podemos empezar a implementar también el tema de marketing a través de correos electrónicos, ¿sí? Dependiendo también, muy importante, incluso cuando estamos diseñando el buyer persona o nuestro segmento de clientes, poder comprender que si yo quiero realizar una estrategia de marketing a través de correo electrónico, pero mis clientes a duras penas les gusta o tienen es porque aún el celular lo obliga a tener un correo electrónico, entonces sencillamente esa estrategia probablemente no me va a funcionar. Por el contrario, yo puedo tener el número telefónico. Muy importante que tengan en cuenta. Si yo guardo mi contacto, tengo el número telefónico de mi contacto, puedo guardarlo y puedo lograr que él me guarde también ahí. Muy probablemente él va a lograr ver mis historias, voy a poder entablar esa conversación, esa comunicación con él de forma más efectiva. Entonces, voy a lograr que yo pueda o que mi cliente pueda generar ese contacto y esa estrategia de acuerdo a los medios de comunicación que yo tengo con mi cliente para así mismo poder decir o poder definir si lo voy a escribir por WhatsApp, si le voy a escribir por Facebook, si le voy a escribir por Instagram. Entonces, de esta manera, nosotros nos vamos organizando las estrategias de marketing que vamos a utilizar. Tenemos también datos de compra y aquí es por eso que les he dicho tanto que es importante tener el registro de ventas. Entonces, ¿qué producto, qué servicio adquirió? Bueno, la hora de compra, la forma de pago. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar, incluso cuando los mismos clientes nos dan recomendaciones a nosotros y decir, oiga, no tiene tarjeta de crédito, oiga, no puedo hacer transferencia por Nequi, oiga, no puedo. Entonces, eso nos ayuda incluso a nosotros a resaltar a través de esos canales digitales esos productos, esos servicios, esas formas de pago, eso que realmente está consumiendo nuestro cliente. ¿Qué otra cosa podemos tener en cuenta? La información demográfica, fecha de nacimiento, lugar de residencia, intereses. Y cuando estamos haciendo o construyendo normalmente en esa segmentación, llegan y me dicen como, Andrea, pero yo para qué quiero saber la edad de mi cliente. Créanme que eso influye mucho en redes sociales, porque no es lo mismo la forma, incluso como nos llegan a nosotros en los contenidos que a nosotros nos interesan. Entonces puede que si yo tengo personas que son entre, y el mismo Facebook no lo dice, entre 25 y 35 años, listo. 25 y 35 años, mujeres son la mayoría. Entonces, si yo hoy miro, ay, sí, mire, la mayoría de mis clientes son mujeres, listo, y están entre tales y tales edades. Y resulta que esas mujeres que están entre tales y tales edades, el producto que más consumen o los productos y servicios que más consumen son estos. ¿Sí? Entonces, ustedes se imaginan nosotros como empresarios llegar a ese nivel de que ustedes mismos digan, ay, no, entonces ya sé, puedo llegar a este tipo de muchachas o de mujeres a través de estos videitos o a través de estas foticos o voy a hacer una oferta o una promoción de esto. Entonces, la importancia de tener base de datos no es solamente por tener ahí la información o para mandarle mensajes a mi cliente por WhatsApp o para publicaciones en Facebook o para llenarlos de spam. No, esa no es la razón principal o la razón real de tener una base de datos. La razón de tener una base de datos es que ese seguimiento nos ayude a nosotros, ¿cierto?,
a organizar la información de tal manera que nosotros mismos podamos proyectar lo que vamos a vender, lo que tenemos que mejorar, la forma en la que vamos a publicar nuestros contenidos en redes sociales. Y finalmente, y este que está en blanquito, porque no hace parte como de forma muy de los datos personales del cliente, pero sí hace parte de sus opiniones, de los resultados que nosotros apliquemos en las encuestas, de preguntas, de quejas, de elogios que nuestros mismos clientes nos digan, de esas calificaciones. Y miren que de una u otra forma, el hacer este ejercicio o el tener esta información nos ayuda a nosotros para poder organizarnos y tomar decisiones. Entonces, en este orden de ideas, cuando ustedes quieran construir la base de datos de sus clientes o cuando ya quieran tener esta información o implementar una herramienta, empecemos preguntándonos qué datos son los que necesitamos, ¿sí? ¿Y para qué? ¿Sí? Si yo le voy a pedir el número de teléfono, bueno, le puedo enviar si usted está de acuerdo, porque aquí también entra el tema de que yo puedo tener WhatsApp de todos ustedes. Y desde el principio establecimos como empresarios y extensionistas que que nos íbamos a comunicar con ustedes por WhatsApp o por llamadas, que ahí, por ejemplo, a mis empresarios les envío los mensajes. Yo personalmente acordé con ellos que no iba a crear grupos porque a muchos de pronto no les gustaba, pero sí les envío el mensaje, no todos los días, pero sí de recordatorios, de actividades, porque ellos lo aprobaron. Si alguno me hubiese dicho, uy, no, Andrés, que a mí no me gusta, deje de ser tan intensa, no me mande tantos mensajes, yo no le vuelvo a enviar mensajes. Busco otra forma y otra estrategia de recordarles. Yo les envío los recordatorios por correo electrónico. Entonces, lo mismo ocurre con nuestros clientes. Tenemos que empezar a que esta información nos sirva a nosotros para poder plantear como estas estrategias que yo quiero llevar con el tema de la publicidad y del marketing. Listo. ¿Qué herramientas nosotros podemos implementar? Y sé que el lunes hubo una charla donde precisamente nuestra compañerita Katy nos enseñó cómo hacer formularios en Google. Ese es uno de los principales y es una buena herramienta también. ¿Por qué? Porque incluso me permite a mí Google construir también una base de datos, tener ahí la información de mis clientes, de ventas, tener una herramienta completa para que yo no le tenga que dar acceso a mi archivo a la empresa, al cliente, le envío el enlace de Google. Entonces, encuesta de calidad, registre sus datos, déjenos su opinión, haga su pedido. Entonces, podemos implementar diferentes estrategias a través de estos formularios. Mira, algo tan sencillo como lo que nos enseñaban la vez pasada en una de las charlas también que orientó el compañero Héctor, donde él nos enseñaba las herramientas de Google. Entonces, esas herramientas de Google, y los mencionaba Andrés hace un ratico, están en línea, ustedes la pueden tener desde el celular, la pueden tener en el computador, pueden compartirle el acceso a las personas que ustedes realmente necesiten que tengan el acceso. Y si no, podemos apoyarnos de estos formularios que nos enseñaba Katia el lunes, donde nosotros podemos decir como, bueno, mire, Julianito, diligencia los datos. De hecho, hicimos el ejercicio con una de las empresas que tenemos también y tal cual, la persona va respondiendo, yo puedo tener esa información, ¿sí? Y adicional, en mis archivos, bueno, no estoy segura si el taller de Excel ya se dio, pero también hay uno donde el compañero Carlos nos enseña cómo puedo yo llevar incluso en ese archivo el inventario, los clientes, el seguimiento, las ventas que realizo y algo como una herramienta de Excel o que puedo llevar en el Drive también, me va a servir a mí para hacer ese seguimiento, para poder revisar y consultar esa información.
Entonces, no tenemos, ya después de haber visto todas esas herramientas, ya más que excusas, tenemos opciones con las cuales nosotros podemos trabajar para poder llevar toda esta información. Y adicional, dentro de 8 días, o bueno, el jueves de la otra semana, yo les voy a enseñar otra que también complementa aún más todo lo que ya hemos visto con ellos, que es un CRM que se llama HubSpot. Un CRM es un sistema de información que me permite a mí llevar todas las actividades que yo realizo con mi cliente. Entonces, así como este, hay otros también herramientas que tanto en versión gratuita como versión de pago nos ayudan a nosotros a hacer ese seguimiento para poder tomar esas decisiones. Entonces, formularios. En los formularios yo puedo hablarle o yo puedo pedirle datos a mis clientes, que se inscriba, que si quiere hacernos alguna pregunta. Y ahí yo ya estoy captando información de esos clientes. Entonces es como cuando ustedes ingresan a una página web y una de las estrategias que utilizan en estas páginas web es reclamen 15% o el tanto por ciento de descuento por su primera compra, diligencia sus datos aquí. Entonces, aquí ya un formulario, nos están dando datos, estamos trabajando con ellos. Ya, estoy captando información. Que si el cliente registró ese formulario es porque está interesado en mi producto y servicio y por ende es alguien que va a comprar, que va a preguntar y que va a recibir la información que yo le brinde. Muy importante. Llamadas de seguimiento. Entonces hay ocasiones, y sobre todo el tema de los bancos, y no para cobrar, en donde lo llaman a uno como, oiga, señora fulanita, usted es excelente clienta, mejor dicho, la maravilla, tenemos una tarjeta para usted. Ellos llaman para endeudarlo más a uno. Pero igual, en el caso de ustedes, a los clientes, siempre es con autorización de cliente. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ponernos, debemos pensar un poquito más también en esos clientes y recordar, bueno, si fuera yo, realmente me gustaría que me enviaran información que yo no he pedido. ¿De dónde sacaron mis datos? Yo cuando veo esos correos raros que uno dice, bueno, pero yo nunca me suscribí, nunca pedí información, ¿de dónde apareció eso? Lo primero que hago es mandarlo al spam. Lo mismo en WhatsApp. Nunca agreguen personas a un grupo sin autorización. A veces aparezco yo como que fulanito te añadió un grupo y aparecen no sé cuántas, 50 personas y yo como que miércoles, ¿y este quién es? Empezando, ¿cómo consiguió mi teléfono? Nunca he ido, nunca me ha brindado un servicio, ¿de dónde salió? Entonces lo primero que yo hago es, me voy del grupo. Entonces, siempre diremos que las estrategias que queremos aprovechar, además de que cuando uno envía mucho correo de spam, lo bloquean. Cuando uno envía mucho mensaje de WhatsApp así spam, lo bloquean. Cuando lo mismo ocurre en el Messenger de Facebook, lo mismo ocurre en el Messenger de Instagram. Entonces, ¿por qué tener una base de datos de clientes para realmente que estas estrategias que nosotros utilicemos llegue a personas que sabemos que nos van a querer comprar, que se preocupan, que se interesan por nuestros productos y servicios? Que realmente puede ocurrir que si usted va y le facilitan una base de datos de 500 personas y casualmente esas 500 personas se interesaron algunas y compraron, pero y el resto lo bloquearon, lo reportaron, lo mandaron al spam. Entonces, estas llamadas también hacen referencia a que nosotros realmente las personas a las que queramos contactar estén interesadas en los servicios. ¿Listo? Permítanme un segundo por acá. Escucho ruidos, pero no veo micrófonos activos. Celia Andrea, ¿me escuchas? Ahora sí. Cuénteme.
Bueno, buenas noches para todos, compañeros, los empresarios, los emprendedores. Un abrazo muy especial. Les saluda su amigo Luis Fernando Bedoya. Soy el gerente de Fami Medical Plus. Llevo 4 años, un muy bonito emprendimiento. Muy agradecido con el SENA por todo lo que nos aporta, ¿no? Por todo lo que nos da. Muchas gracias, muy amable. Quería comentarle algo a Celia Andrea, ¿no? Y es algo que lo estaba diciendo usted. Realmente uno la base de datos, sobre todo en el caso de nosotros, cuando nosotros exponemos, obviamente, con Family Medical Plus, de hecho, es decir, nosotros no podemos obligar a la gente que nos dé, digamos, los datos pertinentes que porque nos escuchó la información. Es decir, cuando la gente me da los datos pertinentes como el nombre completo, por ejemplo, el teléfono, la dirección o el correo, ¿cómo poderlos ubicar? Quien está llenando la base de datos es porque realmente está interesado en nuestro programa. Entonces, creo que por ahí eso es bien importante, ¿no? Y algo que es bien interesante también, que a mí me llama mucho la atención, es esto, ya cuando tenemos nuestros usuarios, por ejemplo, con Family Medical Plus, ya bendito a Dios tenemos mucho usuario. Pero entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando en el transcurso del año, no obstante, nosotros ya hemos trabajado con esos usuarios, esos clientes, pero llega el momento de la renovación a veces y ese teléfono que teníamos nosotros no contestan. Entonces yo creo que ya de aquí en adelante he pensado de que por lo menos tenerle 2 números telefónicos cuando yo estoy afiliando una persona. Es decir, le voy a pedir 2 números telefónicos, sea el de él y el de la mamá o el del hermano. Es decir, que si él no me contesta a través del hermano, yo vuelvo y lo ubico. Es como un aporte que me parece que es interesante darlo, porque esto nos ayuda. De hecho, el cliente es la razón de ser de nuestras empresas. Es el mayor activo de nuestras empresas. Tenemos que quererlo, tenemos que cuidarlo, tenemos que consentirlo. Entonces me parece que es bien interesante su charla, mi estimada Celia Andrea, muy amable y un abrazo cordial para todos. Ojalá que algún día todos, ojalá estén afiliados a Family Medical Plus para que se den cuenta. Yo no tengo clientes, yo tengo amigos. Me fascina tener amigos en mi empresa. Y así mismo yo los trato. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Luis, muy amable. Sí, eso es muy cierto. Parte de lo que gana también, el tema de nuestros clientes es esa parte de esa cordialidad, de esa experiencia que estamos hablando, de esa familiaridad con nosotros, ¿cierto? Entonces, y un punto muy importante que dentro de los consejitos que les tengo ahorita también para el tema de las bases de datos es el tema de actualizar los datos. Y una buena estrategia es también a través de, por ejemplo, esos formularios o las herramientas que ustedes mismos utilizan, compartir o enviar a los correos. Aquí sí nos toca ser muy estratégicos porque ¿qué ocurre? Con todo ese tema de que se presentan tantos casos donde lo llaman a uno que para pedirles información porque sí. Entonces nos toca incluso ser estratégicos a la hora de solicitarle al cliente que nos actualice o que nos colabore actualizando esa información. Entonces, por ejemplo, digamos, actualiza tus datos con nosotros y, bueno, no sé, te damos un bono de descuento, una, no sé, una revisión gratis, bueno, lo que sea. O sea, como lograr que ese cliente sea quien también actualice su información y no perdamos ese contacto, pero de pronto también tener, como decía aquí el señor Luis, otras opciones de contacto donde nos podamos comunicar con ustedes. Entonces, ese es como el ejercicio a tener en cuenta. El tema de demostración de productos o servicios. Cuando por allá a uno le aparece en Facebook como ¿qué? No, la vez pasada. Tengo un compañero que él tiene un restaurante de hamburguesas y la vez pasada fue como que publicó en la página, ¿quién de Neiva no ha probado nuestras hamburguesas? Y yo como que, no, yo no las he probado. Pues esa era una de sus estrategias en donde a esas personas que le respondían les enviaba una hamburguesa. Entonces, estamos hablando aquí de que cuando a uno le aparece un formulario y es que quieren aprender marketing digital, inscríbete aquí y te enseñamos cómo. ¿Usted qué hace? Ay, allá pues voy y me inscribo. ¿Quieres, no sé, quieres recibir un descuento del tanto por ciento por
la primera compra, inscríbete y aquí te decimos cómo. ¿Quieres probar nuestro café? ¿Quieres recibir una muestra gratis? Te invitamos en tal día, tal hora para una captación de nuestro producto. Ay, que se inscribe y allá llegan. Entonces, no es que nosotros tengamos que llegar al límite de tener que regalar todo para que la gente nos acepte, no. Son cositas, así como decía un cliente la vez pasada, un empresario la vez pasada, son pequeños detalles que enamoran, que hace que el cliente, oiga, mire tan rico, ¿quién da pruebas gratis? Uy, no, yo me voy allá a probar el café, o justo iba pasando, entonces nos quiere dejar el contacto, le ofrecemos esto, le damos un descuento por, no sé, que pida a domicilio, pues que pida por WhatsApp, que pida por lo que sea. Perfecto. Le dejo mis datos. Entonces, cuando mi cliente me deja los datos, ahí es donde yo ya empiezo como, no a volverme intenso, nuevamente, no es que todos los días a toda hora promoción y no, eso, yo, cosa que me estresa en la vida, es cuando, por ejemplo, a mí me envían hasta 20 fotos de los productos que venden, porque no, o sea, a mí me parece chévere, todos vendemos todo, pero bueno, dejarme su catálogo, instale WhatsApp Business, darme el catálogo ahí y envía el enlace. Yo puedo decidir si abro el enlace o no, pero si me envía todas las fotos, a veces ni se descargan. Entonces, ya ahí perdió una potencial cliente. Además que fue información que yo no pedí. O sea, tenía mi número, no sé por qué, me llegó ahí, yo no la pedí, bloquear. Entonces, ese es el tema, o sea, que las personas a las que nosotros les vamos a hacer llegar esa información, realmente sean personas que demostraron interés en su empresa. Eso aplica para todo en la vida, especialmente con nuestros clientes. Cuestionarios o encuestas. Entonces, cuando usted le pregunta a un cliente y le dice a un cliente, ¿qué le pareció? ¿Qué opina? ¿Qué le gustaría que nosotros ofrezcamos? ¿Qué le gustaría que nosotros hiciéramos? Y le pedimos esos datos básicos, pero adicional, lo que les mencionaba, tenemos como esas opiniones, esas recomendaciones que recibimos de ellos. Eso nos va a servir a nosotros para seguir mejorando en nuestro producto, en nuestro trabajo, en nuestro servicio, en nuestra atención, o sea, en todo. Entonces, al hacer eso, esas encuestas igual también podemos aprovechar el Google Drive y las diferentes herramientas que hemos visto para poder crearlas y compartirlas a través de los canales digitales. Entonces, en nuestras historias, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, podemos compartir el enlacecito y oiga, para nosotros es muy importante su opinión. Cuéntenos qué le parece nuestro producto, cuéntenos qué le parece nuestro servicio, díganos qué nos sugiere, qué quiere que cambiemos, o sea, ¿por qué? Porque eso nos ayuda a nosotros a crecer. A mí me da risa porque, aunque yo me río y lo digo, o sea, parece que lo digo en broma, yo cada vez que termino alguna de las asesorías les digo a mis empresarios, ¿tienen alguna pregunta, queja, reclamo, sugerencia, recomendación? Y ellos se ríen. Pero fuera de chiste, es como, listo, ¿tienen algo para decirme? ¿Hay algo que puedo cambiar, que puedo mejorar? Porque así, o sea, la extensionista súper pila, súper buena, sabe mucho, pero nosotros también estamos en constante crecimiento en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, eso que ustedes nos dicen a nosotros, me pueden decir como, oiga, Andrea, usted estaba como regañando, y yo como que, uy, no, ya, tengo que bajarle al nivel porque no puedo andar regañando. O que me digan como que no, mire, y si hacemos esto, y si será que enfocamos en esto, y si será que además complementamos con esto. Entonces, todo eso nos sirve para qué, para yo saber, bueno, sí, tengo que tener en cuenta para también en próximos empresarios ver quién está interesado en aprender este tema o de pronto le podría servir esta experiencia. Entonces, todo eso, así como hacemos nosotros con ustedes, o bueno, que es la idea que ustedes hagan con sus clientes. No les dé miedo preguntar, que es, que no, es que a ese cliente yo le caigo mal, entonces va a hablar cosas feas de mí. Bueno, y si no le cae mal y si resulta que es que fue que un día el señor estaba así como de mal genio y lo miró feo y no es que usted le caiga mal, es que ese día el señor no estaba de buenos ánimos. Entonces, pero usted ya se cerró. No, entonces puede que el cliente le diga, no, a mí me parece súper la atención, su servicio, lo que vende.
sí, de pronto les recomiendo que cambien algunas cositas en esto. Si usted ve que se puede cambiar, se hace, y si no, listo, tendremos en cuenta, trataremos de hacer esto, otro, pero no esperemos a llegar como a ese extremo de que cuando a un cliente uno no le responde, lo más probable es que él va y se queja en redes sociales. Entonces, tomemos en cuenta esas encuestas, esas recomendaciones, y aprovechemos de pronto esos cuestionarios, encuestas, porque ahí nos queda internamente, en vez de que se vaya por allá, al Google Mi Negocio, al Facebook, y ahí escriban esos comentarios que uno como que, ay, Santo Jesucristo. Entonces, de ahí la importancia de también tener un cuestionario, un formulario o una encuesta, una PQR, ¿cierto? Usted sabe que si le diligenciaron el formulario, usted lo tiene y a usted le llega. Y se evita de pronto todo ese relajo en redes sociales. Pero lo importante es que si lo tiene, que lo aplique. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que escuché por ahí un micrófono. ¿No? Listo. Bueno, continuemos. Concursos o sorteos. Yo creo que no hay nada que capte más la atención de las personas. Yo también por experiencia, aunque he participado solo 2 veces en mi vida en concursos en Facebook, que un concurso, gane tal cosa, reciba tal otra, lleve a cenar a no sé quién, a no sé qué parte, o sea, todo eso hace que alguien se inscriba. Entonces, de entrada, parte de lo que debemos preguntar, muy importante, es, ¿está interesado? ¿Acepta que le sigamos enviando información de nuestro producto, que usted puede decir sí o no? No, yo quiero participar, pero quiero que me envíen información. Ya de entrada estoy sabiendo que no, pero estoy mirando como que, bueno, sí, en redes sociales, entonces nos dejan los comentarios, pero ¿cuál es una estrategia? Entonces, inscríbase y participe. Al momento de inscribirse, pues yo ya estoy teniendo datos que podemos saber que le interesan a mi cliente, ¿cierto? O sea, datos básicos para yo poder ofrecer información que de una u otra manera pueda ser interesante para mi cliente. Entonces, si yo vendo joyas y estoy rifando, o bueno, en general accesorios, y entonces estoy haciendo un sorteo de un bolso con tales características, de tal manera, bueno, de entrada las personas que se registren, ¿sí? Son un segmento o un mercado de clientes que están interesados en ese tipo de productos y que muy probablemente a futuro pueden llegar a ser también clientes nuestros con ese tipo de productos, o incluso uno puede llamar al otro. Uno puede llamar al otro. Entonces, como que, ay, no, y el bolso, y los aretes, y la billetera, ay, mira tan bonito. Entonces, esos concursos, esos sorteos, con un formulario que realmente me permita a mí tener esa información, sí, me va a permitir yo generar esa interacción también y empezar a enviar información, empezar a identificar como qué público tengo y de qué manera les voy a llegar y con qué estrategia. Entonces, no para todas las empresas aplica de la misma manera, pero sí cada cosa la podemos adaptar a nuestras empresas. Y algunos me dicen como, no, Andrea, pero es que yo, ¿para qué necesito? Si soy solamente yo pues no se supone que la idea es crecer, y si crece, entonces va a seguir siendo solamente usted. No, nosotros todos estamos aquí con la proyección de que vamos a crecer, a seguir creciendo. ¿Y por qué tenemos que esperar a crecer para que entonces ahí sí se nos venga todo ese mundo de trabajo y tener que armar la base de datos y tener que implementarla? No, empecemos ahora que ustedes dicen, no, es que estoy yo solo, a construirla, a proyectarla de tal manera que cuando usted ya tenga, incluso le sirve para usted mismo o para ustedes mismos, mi cliente fulanito, tengo que visitarlo tal día, tal hora, tal. Los agendo en el calendario, les agendo la visita, les agendo la llamada, y eso me ayuda a ser más organizada. Si yo soy más organizada, a mi cliente también le estoy generando una buena visión de esas cualidades que tengo. Entonces, ay no, de una, comprémosle, contactémosle, preguntémosle, hagamos, que ese es como el ejercicio también. Entonces, muy importante, estas son como las diferentes estrategias que nosotros podemos aprovechar o métodos
de recopilación de esa información. Los consejos. Aquí entonces era lo que les decía. Primero, y por ejemplo lo que les decía en el Drive, tómense en serio la seguridad de información almacenada con el cliente, almacenada del cliente. El hecho de que una persona se registre con sus datos en un formulario que usted le compartió, no le da derecho a que usted vaya y le entregue esa información a otra persona, que porque sí, que para que venga ofrézcale, que venga haga, no. Es como, por ejemplo, ustedes con nosotros. Los datos que nosotros tenemos de ustedes no nos dan el derecho a que, venga, sí, yo, fulanito, envíele a estas personas, si ustedes no me han autorizado a hacerlo. Muy importante la seguridad de la información de nuestros clientes. Son datos básicos, pero son datos de ellos, que nos lo dieron a nosotros y que no por eso yo tengo que ir porque sí, por ahí entregándoles a cualquiera o dejando ese acceso a cualquier persona, no. Entonces, necesitamos ser muy estratégicos en la forma en la que nosotros vamos a recopilar esa información de forma segura, ¿sí? Para que después los datos no anden deambulando por ahí para arriba y para abajo y que adicional, pues, vayan a personas que no tienen por qué tener esos datos. Recopile datos de clientes de forma ética. Entonces, aquí vuelve y juega. Si alguien nos da sus datos es porque le interesa. Entonces, ese tema de que venga yo compro una base de datos o venga fulanito, páseme sus contactos o venga sutanito, no. Se requiere que las personas sobre las que almacenan la información sean conscientes, lo autoricen, oigan, sí, yo quiero recibir esos datos, envíeme publicidad si me interesa saber, si me interesa. Y si en algún momento ellos dicen que no o dejan de suscribirse, no hay lío, vendrán otros clientes, pero no los podemos obligar a seguir recibiendo esa información. Adicional que nos pueden reportar que eso llega al spam y pues, ¿para quién es el problema? Para uno porque lo bloquean. Entonces, recopilar esos datos de forma ética. No recopile al azar, sino con un propósito. Entonces, yo les acabo de decir, no es solamente tener, sí, es que tengo el nombre, el correo, el teléfono, la dirección. Y ya, ¿y qué? ¿Y qué hago? ¿Eso para qué? No, o sea, si yo lo voy a recopilar, es porque sé que de alguna manera, en algún momento, lo voy a utilizar. ¿Cómo? Para segmentar bien el tipo de clientes. Para definir una estrategia a través de correos electrónicos o a través de WhatsApp o a través de cualquier otro canal que él me haya dejado, ¿cierto? Que si la fecha de cumpleaños, bueno, y la fecha de cumpleaños, entonces, ¿por qué? ¿Por tenerla ahí? No, porque le voy a enviar un mensaje, porque resulta que el día del cumpleaños nosotros le damos un descuento, le damos un detalle o alguna cosa hacemos con ese cliente. Entonces, de esta manera o en este orden de ideas, si yo voy a armar una base de datos, y por qué les digo también que registren el tema de ventas, porque como les explicaba, eso les va a ayudar a ustedes a proyectar qué voy a hacer, qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer, de qué manera me va a funcionar a mí o cómo me ha venido funcionando, ¿cierto? Entonces, que la información que nosotros queramos registrar o almacenar en nuestra base de datos realmente ofrezcan un valor agregado a su empresa, no al cliente, a su empresa, porque esos datos nos tienen que servir a nosotros para tomar decisiones. Bueno, aquí llevamos 3 consejos. Aquí, utilice una herramienta, un software que le sirva para llevar la base de datos de sus clientes, ¿sí? Una herramienta que nos ayude a recopilar, que nos ayude a gestionar de forma segura los datos de nuestros clientes, pues nos va a facilitar un poco más la vida. Tenga una copia de seguridad, ¿cierto? Así como cuando ustedes me dicen, no, es que yo tenía el cuaderno, pero ya se me acabó el cuaderno y me tocó pasar otro cuaderno y se me perdió el cuaderno que tenía o se perdieron todos los datos. No crean
con los sistemas puede ocurrir, ay, que se me dañó el computador, que se perdió la clave, que se me borró el archivo. Entonces debemos tener copia de seguridad de esa información. Pensar muy bien en cuál es esa estrategia que yo voy a implementar para que en caso de alguna situación, ¿por qué? Porque ocurre, yo pueda restaurarla. ¿Listo? Mantenga actualizada la base de datos de sus clientes potenciales. Entonces aquí lo que nos comentaba el señor Luis. Si nosotros ya vemos que hay clientes que solo vinieron una vez en la vida, bueno, no lo vamos a borrar como tal. ¿Por qué? Porque es que estaba de visita, estaba en tal parte, solo necesitaba para ese día y ya, ¿sí? Pero si ustedes ven que son clientes que de vez en cuando van o que de pronto podríamos rescatar, porque es que una vez es como que, ay, no, pues si no vuelve es porque no le interesa, ¿no? Bueno, y por ejemplo, después de pandemia, ¿cómo saben todos esos clientes que nosotros todavía existimos? O como nunca volvieron al local, entonces no saben si estamos o no estamos, o si nos tocó cerrar, entonces si movimos. Entonces, mantener esa información actualizada de nuestros clientes. Integrar a nuestro equipo de trabajo para que participe a través de la formación. Entonces, que ellos también sepan manejar esas herramientas, que ellos también sepan hacer ese seguimiento, que ellos también puedan ir y decir como, ah, oiga, esto, sí, mire que el señor fulanito vino tal día, a tal hora, me compró esto, se llevó esto otro, hizo este ejercicio, trabajó de esa manera. Entonces, aquí nosotros vamos identificando, ¿sí? De forma más práctica, vamos integrando a nuestro equipo de trabajo para que nos sea nuestro apoyo al hacer este seguimiento y que de una u otra forma las áreas que correspondan o que les corresponda la información, aunque de una u otra manera todas las áreas siempre están integradas, ¿cierto? Si yo vendo, pues afecta a mi área contable, pero también afecta al área de inventarios, pero también afecta al área de compras. Entonces, entre más integrada yo tenga esta información, mucho mejor, porque voy a lograr que mi empresa realmente tenga esta opción de poder hacer el seguimiento que corresponde. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Qué consejos adicionales nos agregarían ustedes o qué consejos adicionales se agregarían ustedes a estos que yo ya les he dado? Lo mismo, puede ser por el chat, pueden activar el micrófono, cuéntenme ustedes. ¿Qué otro consejo nos darían para tener en cuenta para nuestras bases de datos de nuestros clientes? ¿Alguno? ¿Demasiada información? ¿Han quedado muy abrumados? ¿O qué? ¿Qué opinan? ¿Qué se les ocurre con todo esto de la base de datos? Buenas, ¿me escuchan? Sí, señora, sí te escuchamos. También, pues sirve para control de inventarios, sirve para nuevos productos. Podemos tenerlo en cuenta para controlar nuestros inventarios, para mejorar productos. Entonces, en este caso, un consejo sería que aprovechen esta información para mejorar productos o servicios de nuestros clientes. Tranquilo que le quedó la grabación va a quedar, entonces aquí puede tomar muy bien el ejemplo, señor Jairo, para los concursos y promociones que quiera realizar. De todas maneras, cuando necesite, con mucho gusto también nos puede preguntar y lo apoyamos. Pero sí, muy bueno también el tema de que tengan en cuenta dentro de esas estrategias la parte de productos, de concursos, de premios que los puedan ahí como promover con sus clientes. Listo. ¿Por qué es importante beneficios para mi empresa? Entonces,
aquí podemos hacer como la comparación con un vehículo, ¿cierto? Entonces resulta que cuando nosotros vamos conduciendo, podemos hacer el ejercicio de ver en el retrovisor lo que hay hacia atrás, en el espejo lo que tengo enfrente y por el vidrio, entonces, lo que viene en el camino, ¿cierto? Lo mismo ocurre o para lo mismo nos sirve la base de datos. Entonces, tengamos en cuenta que una base de datos es un vehículo para nuestra empresa. ¿Por qué? Desde el retrovisor, nosotros podemos ver qué es lo que hemos venido haciendo, de qué manera nos ha funcionado, si sí ha tenido la respuesta que necesitamos, ¿sí? Y de la misma manera que podamos organizar también la parte de saber, bueno, qué resultados obtuvimos, qué estrategias implementamos, cuáles fueron las acciones de la empresa en el pasado, para asimismo nosotros poder decir, funcionó. O si no me ha funcionado, bueno, entonces si no me ha funcionado, ¿qué hago? Tengo que cambiar, porque si algo estoy haciendo y no me funciona, ¿sí? Entonces, hay hay una frase que dice, si quieres cambios, no sigas haciendo lo mismo, porque no, vamos a tener los mismos resultados. Entonces, esta base de datos nos ayuda, nos sirve de retrovisor. Nos sirve también de espejo, porque podemos ir midiendo y evaluando día a día los resultados. Entonces, bueno, hice esa estrategia, el concurso me sirvió, de eso salieron tantos potenciales clientes. Implementé un formulario, con eso que hice, ese seguimiento que hice, bueno, sí, logré entender que para las personas de tales edades puedo llegar de esta manera, para estos otros de esta otra, y así con cada uno. Perfecto. Y puede parecer un poquito exagerado, pero nos ayuda a predecir el futuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya podemos empezar a decir, ¿qué va a funcionar para mis clientes? ¿Sí? Y obviamente ya nos dimos cuenta que no todo funciona de la misma manera para los mismos clientes, para todos los clientes. Entonces, para uno, la forma en la que llego es diferente a la que le llego a otros, de la manera en que yo organizo, bueno, toda esa parte. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que en el caso de esa base de datos, la razón principal de tenerla es poder tomar decisiones sobre las estrategias de marketing, sobre nuestros productos, sobre las actividades de mejora que queremos realizar. Entonces, es importante trabajar con esta parte. Sí, cada cliente es recomendable que cada cliente tenga un código que lo identifique. El señor Cristian pregunta por acá que si conozco algún software para almacenar los clientes. Realmente en el mercado hay varias herramientas, de hecho aquí tenía de pronto algunas activas. Resulta que el mismo Google tiene como plugins o herramientas adicionales que nos permite integrar un CRM con la estrategia de Google de Gmail, pero adicional, de pronto uno que sí hemos venido trabajando con algunos empresarios, pues desde que empezamos todo ese tema de la estrategia, es HubSpot. HubSpot es un CRM. ¿Qué es un CRM? Es una herramienta de seguimiento de clientes. Que adicional, y lo invito también al taller de la próxima semana que va a estar súper bueno para que aprenda cómo funciona HubSpot, que adicional al tema de llevar la base de datos de clientes, los datos que usted defina, ¿sí? Puedo llevar seguimiento, puedo integrarlo con Google o con Outlook, puedo programar reuniones, puedo programar seguimientos, puedo cargar ahí las actividades que he realizado, si el cliente me hizo alguna queja, petición o reclamo, lo podemos establecer. HubSpot tiene una versión gratuita, como todo, ¿no? Versión gratuita, versión de pago.
pero créanme que en la versión gratuita funciona muchísimo porque nos permite almacenar los clientes, porque nos permite integrar con algunas herramientas dentro de esas Gmail. Nos permite integrar con el Messenger de Facebook o si usted tiene un chat aparte en su sitio web lo podemos integrar también. Es una herramienta que nos sirve muchísimo, es bastante completa. Hay otras también en el mercado, sino que en algunos casos es como el tema también de si hay versión gratuita, pero es por tiempo limitado o con menos funciones, pero igual. Todos ustedes pueden ponerse a la tarea muy juiciosos de buscar CRMs o de buscar software para seguimiento de clientes con los extensionistas, compañeros también. Y pueden hacer ese ejercicio, pueden revisarlos, pueden consultarlos y pueden mirar cuál de pronto es la mejor estrategia. Incluso en el mismo software, algunos software contables o algunos ERP traen esa opción también ahorita de tener para mis clientes la información tipo CRM. Entonces, del que yo conozco y que de pronto hemos implementado con alguno de nuestros empresarios, está ese CRM HubSpot. Pero que en el mercado hay muchísimos, incluso el mismo Google trae también algunas herramientas que le permiten integrar esta opción de CRM. ¿Listo? Bueno, entonces ya sabemos que nuestra base de datos es un vehículo para nuestra empresa. ¿Qué ventajas vamos a lograr obtener al tener una base de datos? Entonces, nosotros es, listo, obvio, yo tengo que ver para qué me sirve, porque pues si no me va a servir para nada, yo para qué voy a implementar eso. Entonces, no, tengamos claro que parte de esas ventajas, que parte de eso bueno que yo tengo, de poder ¿qué? Implementar una base de datos es mayor satisfacción del cliente porque ya voy a aprender a conocerlo un poco más, porque voy a poder hacer ese seguimiento, voy a poder ofrecerle cosas que yo sé que le gustan. Mejores cifras de venta, porque si yo tengo un cliente contento que a mí me refiere con otras personas y que hacemos esto y que él viene, entonces me ayuda a mejorar esas cifras. Puedo implementar medidas de marketing más eficaces, ¿cierto? O sea, ya voy a hacer, miren, no, voy a segmentar mis anuncios o mis publicaciones, mis anuncios, sobre todo mis campañas, para que lleguen exactamente a las personas que necesito. ¿Y cómo voy a saber yo eso? Bueno, tengo una base de datos que me ayuda a medir un poco más, a ser un poco más estratégico a la hora de seleccionar ese segmento de clientes. Mayor lealtad del cliente. O sea, un cliente que esté contento con nosotros, con nuestro producto, con nuestro servicio, nos ayuda a generar nuevos clientes, nos ayuda a generar más ventas y adicional, pues es un cliente que nos va a seguir comprando, mejor dicho, por el resto de la vida. Entonces, es una buena estrategia o son varias las ventajas que podemos tener en cuenta del por qué tener una base de datos. Entonces, yo espero que hoy, o bueno, no hoy, ya que se vayan a descansar muy tranquilos, pero yo espero que ya a partir de esta charla ustedes vean el tema de base de datos, no solo como que tengo el teléfono de mi cliente, tengo el nombre y ya con eso me es suficiente, no, sino que es algo que me va a servir a mí como empresario para tomar decisiones, para proyectar, para identificar mejor mi segmento de clientes, para poder establecer mejor mi estrategia de marketing, para saber a quién quiero llegar, para tener en cuenta que tengo que almacenar esa información de forma segura, que no puedo estar ahí pidiendo datos porque sí, y si alguien no está de acuerdo en que yo le envíe información. Entonces, espero que aquí ya tengan como una visión diferente de lo que es gestionar esa base de datos de clientes. Y que adicional tengan en cuenta que tener una sola base de datos de clientes, ¿sí? Integrada, pues obviamente me va a servir muchísimo a mí. ¿Por qué? Porque voy a lograr, porque voy así a lograr
coherencia de información, ¿sí? Entonces resulta que me estoy evitando que si por acá tenía un número telefónico, por acá tenía otro, resulta que la cédula me había ido mal y la había digitado mal en este lado y acá sí estaba bien. Entonces, si en la empresa hay múltiples bases de datos, difícilmente podemos tener una información coherente y actualizada. Y entonces es el tema de que volvemos de que Andrea entonces puede tener el teléfono más antiguo del cliente, pero entonces Katy sí tiene el más reciente, pero entonces como no es la misma base de datos, yo no sabía que había cambiado de número el señor. Entonces necesitamos que en lo posible sea un único archivo donde tenemos esa información, donde la actualizamos, donde trabajamos, donde hacemos ese ejercicio de poder hacer seguimiento. Cosa de que si usted no está en su empresa y va a abrir su aplicación, va y mira su archivo y hace el ejercicio, no, ahí está el día, está actualizada y no tengo que llamar a Julanito a preguntar y venga y dígame qué hay en el cuaderno y quién vino y quién hizo. No, ya ahí estamos integrando. La clave del traspaso de la información. Entonces, el segundo foco de pérdida de tiempo y gestión de errores los tenemos cuando necesitamos traspasar la información obtenida por un canal a otro. Entonces, resulta que Katy me dice, no, Andrés, que ese no era el número telefónico del cliente, es que el cliente se cambió de ciudad, ese ya no es cliente de nosotros. Y yo como que, joder, madre, mientras voy y miro cuáles, cuántos. O Katy puede decir, no, ese cliente ha comprado tales productos y a mí, y a mí me ha comprado estos otros, entonces, ¿cómo hacemos ese seguimiento? No, vaya y busque. Y si no lo tenemos en alguna herramienta de apoyo, vaya y mire las facturas. Y si vaya, miren el cuaderno y si se perdió el cuaderno. Entonces, vayan contemplando. Yo les digo a mis empresarios, no esperen a que tengan muchos más clientes, a que sean mucho más grandes para decidirse organizar. Empiecen a organizar de tal manera que ustedes puedan decir, oiga, sí, ya aquí ya estoy lista para cuando ya tenga más clientes, más colaboradores, más de todo. Entonces, no, eso es fácil, yo vengo y le enseño y ya tenemos todo organizado y pregunte usted y diga usted. Entonces, no necesitamos esperar a que sea todo gigante para poder ir avanzando por pasitos. ¿Qué hacer entonces en nuestra empresa con las bases de datos? Agrupar esos datos y los procesos en un solo núcleo de información para resolver los procesos habituales en nuestra empresa. Recuerden, objetivo principal, importancia de tener una base de datos que les sirva a ustedes para tomar decisiones con respecto a las estrategias comerciales, de marketing, de ingreso, de inversión, de cambios de producto, de incluso de mejoras de ustedes mismos. Entonces, realmente, apreciados empresarios, eso es lo que quería contarles el día de hoy con respecto del por qué. Entonces, yo los invito a que si de pronto con los compañeros no han trabajado el tema, empiecen a mirar, empiecen a preguntar. Ustedes mismos digan, bueno, yo quiero implementar una base de datos. Dígame pues, ayúdeme. Miremos acá yo qué datos tengo y qué datos puedo ir registrando. ¿Sí? ¿Qué datos tienen ustedes en carpetas? ¿Qué datos tienen en facturas físicas? ¿Qué datos llevan ustedes en agenda? Y empecemos a mirar la opción de organizarlo de tal manera que podamos estructurarlo de la mejor manera. Y también cualquier pregunta que tengan, tanto con mis compañeros extensionistas como conmigo, con muchísimo gusto, estamos para que puedan seguir ahí creciendo. Entonces, preguntas, recomendaciones, comentarios, quejas, reclamos, cuéntenme. Soy todo oídos o los leo acá por el chat. Si están, no están, sin miedo. Tengo acá 26 asistentes. Ya ahorita para terminar y dejarlos ir a descansar, porque yo sé que ya estamos todos así cansados, que nos queremos ir a dormir, como que ya déjenos tranquilos un poquito. ¿Qué queremos? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo nos pareció esta parte de base de datos? ¿Y será que sí nos va a servir? ¿Sí podemos aplicarlo? ¿Sí nos va a beneficiar de alguna manera para nuestra empresa?
Es importante incluso para programas de fidelización, sí, eso es muy cierto, para que puedan hacer como ese seguimiento de esas campañas, esos premios. Sí, el tema de puntos, muy importante también, que muchas empresas lo implementan, lo utilizan como una estrategia. Es una buena estrategia tener esa información, ese seguimiento a través de una base de datos. Listo, muchas gracias, señor Cristian. Listo, apreciados empresarios, queridos empresarios, muchísimas gracias. Les estaremos compartiendo, o bueno, con mis compañeros les estaremos compartiendo el video para que puedan volver a revisar, a repasar y estaremos en contacto. Muchas gracias para todos y una feliz noche. Que estén muy bien. Gracias, Andrea. Feliz noche para todos. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Andrea. Buenas noches.